Imaginen un país donde el presupuesto para la guerra se invierte en libros y escuelas, donde las balas y los fusiles fueron cambiados por tiza y pizarras. No es un cuento de hadas, es la historia real y asombrosa de Costa Rica, la nación que hace más de 76 años tomó la decisión radical de abolir su ejército. ¿Cómo y por qué un país centroamericano se atrevió a dar este paso gigantesco en un continente históricamente dominado por el poder militar? Prepárense para conocer la increíble historia detrás del país del pura vida. Para entender el porqué de esta decisión, debemos retroceder a un momento crucial de la historia costarricense: la Guerra Civil de 1948. A principios de ese año, Costa Rica vivía una profunda crisis política. Las elecciones de febrero de 1948 dieron como ganador al candidato de la oposición, Otilio Ulate Blanco. Pero el Congreso, dominado por el partido oficialista, se negó a reconocer el triunfo, anulando las votaciones. Esto encendió la chispa. Fue entonces cuando emergió la figura de un terrateniente cafetalero y político visionario, José Figueres Ferrer, conocido popularmente como Don Pepe. Figueres, con su Ejército de Liberación Nacional, se levantó en armas en marzo de 1948. La guerra civil fue un conflicto breve de apenas 44 días que dejó un doloroso saldo de al menos 2.000 personas fallecidas. Al finalizar la contienda en abril, las fuerzas de Figueres resultaron victoriosas. Figueres, asumiendo el poder al frente de la Junta Fundadora de la Segunda República, tenía un objetivo claro: no solo restaurar la democracia, sino garantizar que una dictadura militar o una guerra civil no volvieran a amenazar a Costa Rica. La institución militar, aunque desorganizada y debilitada tras la guerra, era vista por Figueres como un peligro constante para la estabilidad y la democracia. Y así llegamos a la fecha más emblemática: el 1 de diciembre de 1948. En el antiguo cuartel Bellavista en San José, rodeado de estudiantes, diplomáticos y personalidades, José Figueres Ferrer realizó un acto simbólico que resonaría en el mundo entero. Con un mazazo, derribó una de las almenas del cuartel. En ese momento, Figueres Ferrer pronunció palabras que quedaron grabadas en la historia, expresando que el cuartel se convertiría en un centro de cultura y que con ese acto se declaraba disuelto el Ejército Nacional. El edificio que había albergado soldados y cañones se convertiría en el Museo Nacional de Costa Rica. Imaginen el impacto de ese gesto. Si bien el golpe del martillo fue el símbolo, la abolición del ejército se consolidó legalmente y de forma permanente. Aunque la propuesta inicial de la Junta fue rechazada, la idea se mantuvo viva en la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias al impulso de diputados como Juan Trejos Quirós, la abolición se elevó a rango constitucional. El 4 de julio de 1949 se propuso la supresión del ejército y finalmente el 31 de octubre de 1949 se aprobó de forma definitiva. Este principio se plasmó en el artículo 12 de la Constitución Política de 1949, que entró en vigencia el 7 de noviembre del mismo año. A partir de ese momento, la seguridad nacional quedó en manos de la Guardia Civil, hoy las diferentes fuerzas de policía, y en caso de amenaza externa, Costa Rica podría recurrir a la colaboración internacional y a los convenios existentes. La historia de Costa Rica demuestra que la paz es la inversión más inteligente. La abolición del ejército liberó una gran cantidad de recursos económicos que, tal como se prometió, fueron redirigidos a áreas clave. Hoy, la inversión constante en estos pilares se refleja en datos asombrosos. Costa Rica cuenta con una de las tasas de alfabetización más altas de América Latina. Además, goza de una esperanza de vida excelente, comparable a la de muchos países desarrollados. Este modelo de desmilitarización no es solo un hecho histórico, sino un proyecto de país que prioriza el capital humano y la estabilidad democrática. Una verdadera lección para el mundo. En el año 2025, Costa Rica se mantiene firme en su decisión. La nación es un referente global de paz, ecoturismo y democracia.
Es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. El ejemplo de José Figueres Ferrer y los constituyentes de 1949 perdura. Cambiaron los tanques de guerra por libros de texto, y con ello forjaron un futuro de esperanza. Si te ha parecido fascinante este capítulo de la historia de América Latina, no olvides compartir y contarnos tu opinión.